Amén. La palabra profética de Isaías acerca de Jesucristo. Amén. ¿Lo tienen todos? Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesucristo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá él el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a mucho, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. A Jesucristo sea la gloria. A Jesucristo sea la gloria. Su nombre sea exaltado por los siglos de los siglos, porque él obedeció a Dios, porque él cumplió con el llamado que Dios le hizo.
Gloria a Dios por Jesucristo, porque aceptó la encomienda de Dios de derramar su vida y sacrificar su vida por los pecados de todos nosotros. Gloria a nuestro Salvador. Gloria a nuestro Redentor. Gracias al Señor Jesucristo que nos limpió de nuestros pecados. Romanos capítulo 5. Vaya conmigo. El libro de Romanos capítulo 5. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Pues leemos el libro de Romanos también en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repito. Siendo justificado pues por la fe, tenemos paz, tenemos comunión, tenemos paz, tenemos acuerdo con Dios, el juez, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? El Señor Jesucristo. También tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo inmerecido que es la salvación. Por la fe en Él también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual hacemos bien en estar firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria eterna de Dios en el reino de los cielos. Y no solo esto, no solo hemos sido justificados, no solo hemos sido declarados limpios y santos ante los ojos del juez de toda la tierra. No solo hemos recibido la gracia, el favor, la misericordia, la salvación que Dios nos ha dado de nuestros pecados, sino también dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No solo hemos recibido la justificación, no solo formamos parte de la gracia de Dios, no solo hemos recibido la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, no solo hemos sido limpiados de nuestros pecados y poder orarle a Dios, sino que podemos también gloriarnos en el Señor Jesucristo, porque nos ha dado el Espíritu del Señor. Nos ha concedido Dios el Espíritu del Señor, la gloria del Dios Todopoderoso, la vida de Dios que es su Espíritu Santo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, ¿alguien está aquí?
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que muchos más, estando ya justificados por la muerte de Cristo en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos, por el amor de Dios y la misericordia de Dios, fuimos reconciliados con Dios, fuimos justificados mediante la sangre de Cristo, más aún, estando ahora reconciliados, seremos salvos para la gloria de su nombre. Y no solo esto, versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Todos pecamos, todos pecamos. Aleluya. Versículo 15. Pero el don no fue como por la transgresión, porque por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que, amados, por Adán el pecado pasó a toda la humanidad. Se cumple el versículo que dice, Romanos 3, creo que 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto hay pecado en el mundo, porque el pecado entró a la humanidad por medio del primer hombre en la tierra, Adán, y por medio de Adán el pecado fue transmitido con el ejemplo, con las malas acciones, a todos sus descendientes. Alabado sea el nombre del Señor. Caín, que heredó el pecado de su papá, en su mala conducta se levanta contra su hermano Abel y le da muerte. Y Dios, por causa del pecado, maldice a Caín, y toda su descendencia arrastró la muerte, porque antes del pecado no había muerte en la tierra. La muerte física fue la sentencia que Dios declaró para la humanidad a causa del pecado de Adán y Eva. Por eso se establece en la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos son reos de muerte, de condenación. Así que esa maldición opera en la humanidad, de la cual nosotros también fuimos parte. Por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pues la Biblia establece que la paga del pecado, la sentencia por el pecado, es la muerte. Fue la ley que Dios le estableció a Adán y Eva al crearlo. De todo árbol del huerto podrán comer, pero del árbol de la ciencia del bien no comerán. Y el día en que ustedes me desobedezcan, de ciertamente morirán. Pues ellos desobedecieron a Dios, y la muerte entró en la humanidad como sentencia por el pecado cometido por Adán y Eva. Así todos los descendientes de Adán hallaron la muerte del cuerpo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mas ahora, al final de los tiempos, Dios pregunta: ¿quién irá por el hombre? ¿Quién irá por la humanidad?
¿quién está dispuesto a salvar a los pecadores? Y envía a Dios a Jesucristo del cielo. Pues Jesucristo mismo estableció: yo del cielo he venido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, el Padre. Porque no vine, dice él, a hacer lo que quiero, sino lo que el Padre me ha mandado para hacer. Pues la palabra que yo les estoy dando y les estoy enseñando, dijo Jesús, no son palabras mías, sino son las palabras que mi Padre me ha mandado a que les dé. ¿Alguien dice amén? Yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad de mi Dios, de mi Padre, el cual me envió. El libro de Juan capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y este verbo ha venido a la tierra, dice la Biblia, y se ha hecho uno de nosotros, y lo hemos visto que es el Hijo Santo de Dios. Pues la Biblia establece que Jesucristo era con Dios en el cielo, como el unigénito del Padre. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios a la humanidad, que ha dado a Jesucristo su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que obtenga vida eterna. Pues la vida la perdió el ser humano cuando Adán y Eva pecaron. La vida le fue arrebatada, porque lo contrario a la vida es la muerte. Mientras Adán y Eva estaban en vida, porque obedecieron a Dios y obedecían a Dios, ellos podían participar del árbol de la vida que estaba en el huerto de Edén. ¿Alguien está aquí? La comunión de Adán y Eva con Dios en obediencia le daba acceso y derecho a participar del árbol de la vida que estaba en el huerto de Dios. Pero inmediatamente Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios, se apartaron de los preceptos de Dios. Pues la muerte cobró vida, y entonces ellos fueron apartados del huerto de Dios, fueron apartados de la comunión con Dios, fueron apartados de la presencia de Dios, fueron apartados de la fuente que le da vida, que se llama Dios. Algunos creemos que el árbol de la vida es una alegoría para Dios explicar de manera natural algo que es espiritual. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También dijo que el que lo siguiera a él, el que guardara su palabra, el que viviera para él, el Señor le daría a comer del árbol de la vida que está en el huerto del Dios del cielo. Por eso nosotros, algunos, entendemos que el árbol de la vida que habla la Biblia en el Génesis capítulo 1 es una alegoría material y física para explicar una verdad espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, se les evitó, se les prohibió el acceso al árbol de la vida. Y si Dios es la vida, ¿qué fue lo que a ellos se les impidió? No los escucho. El acceso a Dios, el conocimiento de Dios, el juicio de Dios, la verdad de Dios. Pues la Biblia dice que Dios dijo: no voy a contender con la humanidad, no contenderá mi espíritu con la humanidad,
Porque el ser humano se ha corrompido de tal manera que es carne. Quiso decir que es animal, que actúa como animal, que vive como un animal. El ser humano se ha apartado de mí, me ha desechado a mí y prefiere vivir como un animal. Y Señor, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que la humanidad, Adán y Eva, estando con Dios, teniendo comunión con Dios, hablando con Dios cara a cara, aleluya? La Biblia dice que Dios llamaba a Adán a la luz del día y hablaba con él. La Biblia dice que Dios tenía comunión con el hombre por medio de Adán. Pero Adán prefiere obedecer a su mujer y desobedecer a Dios. Y se aparta de los caminos del Señor y decide seguir los caminos naturales. Pues hay un versículo en la Biblia, en la palabra de Dios, que dice, creo que el miércoles hablamos de eso, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y le dije que lo recordaran para hoy, ¿recuerdan? Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Cuando hablo de la palabra hombre en la Biblia, me estoy refiriendo a varón y hembra. Cuando la Biblia dice, porque el hombre, está hablando de hombre y mujer. Porque la Biblia dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra los hizo. Tanto el varón como la hembra se llamaban hombre en la antigüedad. Hoy le llamamos al varón y hembra, la suma de los dos, le llamamos ser humano. ¿Alguien dice amén? Pero en la antigüedad no le llamaban ser humano, le llamaban hombre al varón y a la hembra. Los dos para Dios son hombre. Porque el término hombre en la antigüedad no se usaba como hoy para distinguir la varón de la hembra. Los términos para distinguir varón y hembra era ese precisamente, varón y hembra los hizo Dios. Pero los dos eran hombres. Con el tiempo se usó el término hombre para referirse nada más al macho. Pero eso fue una estrategia de los varones para enseñorearse de las hembras. Porque si la Biblia dice hombre, está hablando de mí. Pero no estaba hablando de mí como varón, estaba hablando de los dos. ¿Alguien dice amén aquí? Así que el varón y la hembra, el hombre, el ser humano, teniendo comunión con Dios, teniendo paz con Dios, pues decide desobedecer a Dios y apartarse de los caminos del Señor y seguir su propia opinión, seguir su propio consejo, seguir sus propios instintos. El varón y la hembra, el ser humano, decide seguir su propio camino y sus propios instintos naturales por no seguir los mandamientos, estatutos y preceptos que Dios le dictó al ser humano. Y Dios solamente estableció un mandamiento. Al varón y a la hembra Dios les estableció una palabra. De todos pueden comer, es decir, de todo pueden participar. Todo es de ustedes. Solamente que del árbol de la ciencia del bien no participarán de él. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. ¿Alguien dice amén aquí? Y si Dios lo dijo, Adán y Eva tenían que obedecer a Dios. Pues ellos prefirieron no obedecer a Dios. Y al desobedecer a Dios, Dios los apartó de sí. Dios los sacó de su comunión. Dios los sacó de su paraíso. Dios los sacó de su presencia. Por cuanto el ser humano se había rebelado contra Dios, haciendo lo que le parecía y no sujetándose a la santa palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Y es que es exactamente lo que haría un padre de familia hoy en día que tiene un hijo en su casa. Si usted como padre o como madre tiene un hijo adolescente de 15, 16, 17, 18 años viviendo con usted en su casa, y ese muchacho empieza a llegarle tarde, a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, usted le llama la atención a su muchacho. Mira, yo no puedo tener la puerta de mi casa abierta
porque puede venir alguien a hacerle daño a la familia. Es bueno que tú estés aquí temprano a la hora de acostarnos todos. Pero el muchacho no escucha razón del papá, que le pone una regla: respeta mi casa. Y el muchacho decide llegar a la casa borracho. El papá reprende a su hijo y le dice: no me llegue a mi casa borracho, porque yo no te daba un ejemplo a ti de consumir alcohol. Tú estás poniendo un mal ejemplo a tus hermanos que viven en esta casa. ¿Alguien dice amén? Pero el muchacho decide no oír la voz del padre, y no solamente viene borracho, viene drogado a la casa, poniendo el mal ejemplo en el hogar, en la familia y en todos los que quedan en la casa. Lleno de violencia, agresión, decide desobedecer al padre y confrontar a su papá. Yo soy un hombre y usted no tiene que decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Yo hago lo que me da la gana. Y si yo me quiero endrogar, me endrogo. Y si yo quiero beber alcohol, bebo alcohol. Y si quiero llegar a las 2 de la mañana a mi casa, yo llego a las 2 de la mañana. Pero el papá le dice: hay un problema. Esta casa es mía y yo pongo las reglas aquí. Y si tú quieres vivir en mi casa, tú vas a obedecer las reglas de mi casa. ¿Alguien dice amén? Pero el papá, siendo tolerante con el muchacho, lo perdona. Pero no ha pasado una semana, hermana, que el muchacho no solamente viene a las 2 de la mañana, no solamente viene embriagado de alcohol, el muchacho no solamente viene endrogado, también trae 2 kilos de cocaína para guardar en mi casa. ¿Alguien está aquí? ¿Qué debe pensar el papá o la mamá? Yo tengo 4 hijos en esta casa, mi esposa y yo. Y este muchacho no admite consejo, no quiere oír razones, no quiere obedecer las reglas de la casa. Ahora me trae 2 kilos de cocaína a mi casa. Si la DNC decide en mi casa, vamos a caer todos presos en esta casa. ¿Alguien dice amén? ¿Qué decide el padre? Es mejor que se pierda este muchacho cacón y no que toda mi familia se pierda. Y le dice al joven: mira, este es tu bulto, hazme el favor, da una vuelta y no vuelvas a pisar la puerta de mi casa. Tú dices: ¿qué padre más duro? Es posible que él sea duro con el hijo, pero él está salvando a 4 que le quedan ahí, más la esposa y él, que pueden ir a la victoria por 2 kilos de cocaína. ¿Alguien está aquí? Entonces ese padre va a expulsar a ese muchacho. Si tú quieres hacer lo que te da la voluntad y no estás dispuesto a sujetarte a las reglas, a las normas de mi casa, mejor es que tú te vayas. ¿Cuántos creen que eso es lo correcto? Pues exactamente eso fue lo que hizo Dios. Amados, exactamente eso fue lo que hizo Dios con Adán y Eva, que les puso reglas para vivir en su casa. Dios les puso normas para vivir en su casa, y era que había que obedecer la palabra del Padre de familia, el Dios del cielo. Como Adán y Eva decidieron no obedecer a Dios, rebelarse contra Dios, justificándose, porque cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué es lo que has hecho? Él dice: no fui yo, fue ella. Y cuando le pregunta a Eva, ¿qué fue lo que hiciste? Ella dice: no fui yo, fue la culebra. Y la culebra es un animal que se arrastra. Dime, entonces, ¿quién es el problema? El problema son ustedes dos, que no reconocen y no admiten que han hecho lo malo, sino que quieren seguir haciéndolo a maldad dentro de mi casa. Pues Dios sacó a Adán y Eva y los sacó de su casa. ¿Alguien dice amén? Pues al sacarlo Dios de su casa, por cuanto habían desobedecido a Dios, dice la Biblia que entró la muerte en Adán y Eva. ¿Usted sabe cómo entró la muerte en ellos? ¿Usted sabe qué es la muerte? La muerte es ausencia de vida. ¿Usted sabe lo que es la oscuridad? La oscuridad es la ausencia de luz. La muerte no es un demonio. La muerte es cuando no hay vida. Lo que entra es la muerte. Lo que le pasó a Adán y Eva es que como se apartaron de la presencia de Dios, ya no tenían cómo obtener la vida que le daba la presencia de Dios. Ya no tenían la palabra de Dios, ya no tenían la gracia de Dios, ya no tenían la comunión con Dios.
ellos les pasó lo que les pasaría a ese bombillo si lo desconectan de la energía eléctrica. Se va a apagar. ¿Alguien dice amén aquí? Lo que le pasó a Adán y Eva es que se despegaron de la vida. ¿Están aquí? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, el que esté unido a mí por la fe, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aleluya, el que permanece unido a mí, gloria a Dios, lleva mucho fruto, porque Él lo comparó diciendo: yo soy como un árbol de vida, como un árbol que lleva fruto, y ustedes son las ramas o los pámpanos. Si ustedes se separan de mí, muere. Como la rama de un árbol, si se separa del árbol, se muere. Porque el árbol es el que lleva vida, porque él absorbe de la tierra por medio de las raíces el agua y los nutrientes, aleluya, la transmite por el tronco y lo reparte a cada una de las ramas. Pero si usted mocha una rama de un árbol, esa rama, al no estar unida al árbol, el cual está unido por la raíz a la savia y no está unido a la tierra, pues se muere. ¿Alguien dice amén aquí? Pues desde que Adán y Eva pecaron, Dios los apartó de su presencia. Dios los sacó de su presencia porque se cumplió en ello la ley de Jehová. ¿Y cuál era la ley? La ley que Dios estableció para Adán y Eva cuando los creó. De todo el árbol que hay en el huerto pueden disfrutarlo, todo es de ustedes. Pero me van a respetar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol ni siquiera lo van a mirar, porque el día en que ustedes me desobedezcan y se acerquen al árbol y participen de él, de cierto morirán. ¿Y sabe qué? Que las palabras de Dios permanecen para siempre. ¿Y sabe cuál es el problema con lo que Dios dice? Que puede pasar el cielo y la tierra, y si Dios lo dijo, así es. No importa si tú lo entiendes o no lo entiendes. No importa si tú lo aceptas o no lo aceptas. Porque la palabra de Dios ni depende del que la oye, ni depende del que la dice. La palabra de Dios depende del que la dijo, del que la estableció, del que dijo: si peca, aleluya, si participa del árbol de la ciencia, si me desobedece, ciertamente morirá. Y la Biblia dice que cuando ellos decidieron desobedecer a Dios, Dios los apartó y la muerte entró en la humanidad porque se separaron de la vida. ¿Alguien dice amén? Ellos decidieron apartarse de la vida que es Dios. Cuando la humanidad está perdida, por cuanto toda la humanidad se apartó de Dios para hacer lo que le parece, se apartaron de la verdad de Dios, de los principios de Dios, los mandamientos del Señor, pues Dios estableció un día en el que ofrecería una reconciliación. Reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no estaba abrogando su palabra ni está abrogando sus mandamientos, sino que Dios está estableciendo una palabra de bendición para la humanidad. Porque Dios estableció que como el pecado entró en la humanidad a todos los hombres, también Dios iba a proveer por su gracia y por su justicia que por un hombre fuera restaurada la vida a la humanidad, la cual perdió. Y es cuando se profetiza en el libro de Isaías 53 que Dios enviaría a este Salvador, a este Redentor a la humanidad, para que así como el pecado y la muerte entró a la humanidad por Adán,
así por un hombre tuviera la oportunidad la humanidad de renunciar a la muerte y conseguir y restaurar la vida y la comunión con Dios. Dale un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Amado, el miércoles decíamos, y hoy lo repetimos, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que aceptan a Jesucristo están aceptando la oportunidad de reconciliación. Los que aceptan a Jesucristo aceptan la oportunidad de restaurar lo que la humanidad perdió con Adán y Eva. La humanidad, por medio de Adán y Eva, se apartaron de Dios, y por apartarse de Dios, la muerte entró a la humanidad. Mas ahora en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de hacer todo lo contrario. Renunciar a nuestra condición desobediente y pecaminosa ante los ojos de Dios y restaurarnos con Dios, aceptando a Jesucristo y aceptando su palabra. Pues Jesucristo dijo: el que dice que me ama, guarda mi palabra. La palabra que desobedeció a Adán y Eva en el huerto, Jesucristo viene a restaurar la oportunidad a la humanidad y a decirle: por cuanto la muerte entró por Adán y Eva, ahora por medio de Jesucristo y su evangelio tienes oportunidad de reconsiderar, de arrepentirte, de convertirte y hacer pacto nuevo con Dios para que sea justificado, pues por la fe en su nombre. Voy a concluir diciéndote el versículo. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dios hizo al ser humano para que sea eterno. Lo que muere es el cuerpo. Lo que muere es el cuerpo. Pero Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Tu hombre interior, tu ser interior, tu alma, tu yo interior debe escuchar esta palabra. Dios puso eternidad en ti. Cuando te hizo el Señor, cuando te creó Dios, te creó para que vivas para siempre. Cuando Adán y Eva pecaron, el cuerpo heredó la maldición que Dios le dio. El cuerpo hereda la maldición. Pero tu alma, mi alma, va a ver el rostro de Dios hoy, mañana o pasado. Porque Dios ha establecido en su palabra que todos comparecerán ante el tribunal de Dios, para que cada uno le dé cuenta a Dios de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que el Dios que te dio eternidad en tu ser interior, el Dios que te creó para que vivas para siempre, porque es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto venga el juicio. Está establecido para la humanidad que el hombre muera una vez, refiriéndose al cuerpo, pero que después de la muerte del cuerpo venga el juicio. Y todos compareceremos ante el tribunal de Dios, y todos daremos cuentas a Dios de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en esta tierra, mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que estas palabras que predicamos hoy
y que se ha venido predicando a la humanidad desde que hay hombre en la tierra. El evangelio de Dios, la palabra de Dios, la salvación de Dios está siendo predicado Jesucristo hace ya casi 2000 años. Y la palabra de Dios se va a cumplir. Tú dirás hace 2000 años, para Dios un día es como 1000 años. Así que para Dios hace 2 días que Él le dijo a la humanidad que todos comparecerían ante el tribunal de Cristo, que todos seríamos juzgados ante la presencia de Dios, que toda alma que pecare, esa morirá. Toda alma que pecare, esa morirá. No dice el cuerpo, porque el cuerpo ya está condenado a la muerte, dice el alma, dando a entender que el alma viene después de que el cuerpo muere. El alma es tu yo interior, es tu ser interior, es tu espíritu interior. Tu alma, que vivirá para siempre, comparecerá ante el tribunal de Cristo. Pues Dios va a determinar con tu alma y te va a juzgar y te va a evaluar y te va a dictar sentencia dónde vas a pasar la eternidad. Y la eternidad no es una palabra. La eternidad lo que significa es para siempre. Así que no sé cuántos años tú piensas que vas a vivir. Si 40, 50 o 60 años. No sé cuántos años tú piensas que vas a vivir. Si 100 o 200 años. Yo sí te puedo decir que tu alma no tiene fin de días, porque tu alma fue hecha eterna. Tu hombre interior vivirá para siempre, porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Lo que tú puedes decidir aquí en la tierra es dónde te vas a pasar la eternidad. Eso sí tú puedes decidir hoy. Si te vas a pasar la eternidad obedeciendo la palabra de Dios, cumpliendo con Dios, Dios te va a dar franca entrada en el reino de los cielos para que pase la eternidad en gozo, paz y abundancia de gracia en la presencia de Dios junto a mí, porque allá voy a estar. Pero si no te dejas reconciliar con Cristo, si no te dejas perdonar tus pecados, si no aceptas a Cristo como el Señor y Salvador de tu alma, si no permites que la muerte y resurrección de Cristo te limpie y te justifique delante de los ojos de Dios, aleluya, tu lugar, la Biblia dice que será en lugar de tormento, porque Dios ha establecido en ese juicio que allí va a estar Jesucristo. Y cuando llegue el momento del juicio ante el gran trono blanco de Dios, del juez de todos los tiempos, cuando llegue el juicio de Dios, Él va a decirle a sus siervos, a sus hijos, a los que guardaron su palabra en la tierra, a los que fueron justificados por su palabra, por su sangre, Él les va a decir: venid, benditos de mi Padre. En lo poco me fueron fiel ahí en la tierra, vengan, entren en el gozo de su Señor. Y dice que los pondrá a la diestra de Dios su Padre en el reino de los cielos. Pero también dice la Biblia que allí se presentarán muchos que no hicieron caso al llamado de Dios. Allí se presentaron muchos que, como Adán y Eva, no quieren guardarle los mandamientos a Dios. Allí también se presentarán muchos que están en las iglesias, que están vestidos de oveja y se dicen cristianos, evangélicos y pentecostales, pero son lobos vestidos de oveja, que cuando salen de la iglesia van a hacer y a deshacer en el mundo, aleluya, desobedeciéndole la palabra de Dios. Pues la Biblia dice que cuando estas personas lleguen al trono de Dios y sean juzgados,
el Señor les va a decir: ustedes no están escritos en el libro de la vida. ¿Alguien está aquí? Ahora, subraye la palabra, el libro de la vida. Usted ve que el huerto, el árbol que había en el huerto no era un árbol que comía manzana. El árbol de la vida es Dios mismo. Es Jesucristo mismo, gloria a Dios. Es la palabra de Dios, es la obediencia a Dios lo que te deja estar en el huerto de Dios. Hay gente que andan buscando un lugar en la tierra. ¿Dónde es que está el huerto? Allí. El huerto estaba en la tierra porque Dios estaba entre los hombres, porque Dios tenía comunión con el hombre. Y Dios, donde está, está la vida, y donde está la gracia de Dios es un huerto que se puede vivir para siempre. Dale un aplauso a Él. Dios es fuente de vida. Pues el Señor le dirá: ustedes no están escritos en el libro de la vida. Ustedes no guardaron la palabra del Señor Jesucristo. Ustedes no le guardaron la palabra de Dios allá en la tierra. Aquí en el cielo tampoco se la van a guardar. Y ya no queremos otro Lucifer aquí en el cielo. ¡Ja! Los Lucifer se quedan allá en la tierra. ¿Alguien dice amén aquí? Porque hay gente que creen que Dios lo va a llevar para el cielo sin obedecer a Dios. Que yo le dije que hace el padre de familia cuando el muchacho se pone malcriado, lo saca de su casa. ¿Alguien dice amén? Si él sigue vendiendo droga y traficando droga, ¿el papá lo va a traer a la casa? No lo va a traer a la casa. Si tú aquí en la tierra le sigues desobedeciendo la palabra de Dios, si tú aquí en la tierra sigues andando y viviendo tu vida como te parece, sin tomar en cuenta a Dios, sin respetar a Jesucristo, sin vivir para Dios, sin consagrarte a Dios, siendo rebelde, malcriado, desobediente, como un hijo desobediente y malcriado, ¿tú crees que Dios te va a llevar al cielo? Para que siembre rebelión allá en el cielo, para que ponga el mal ejemplo allá en el cielo, para que se corrompan los ángeles de Dios en el cielo. Ah, gloria. El que no se arrepiente aquí, el que no se limpia aquí, que no se vista, que para el cielo no va. Para allá va la gente buena, los santos de Dios, los limpios por la sangre del Cordero, los reverentes, amén, van a entrar en el cielo. Pues la Biblia dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los que se dejan arrastrar de las pasiones de la carne, tendrán entrada en el reino de los cielos. Así que los que quieren entrar en el reino de los cielos tienen que limpiarse. Como el cielo es santo, todos nosotros tenemos que santificarnos para poder entrar en el cielo. Si tú quieres entrar en el paraíso de Dios, donde hay vida eterna, si quieres entrar en la presencia de Dios, donde hay vida eterna, donde hay gozo, paz, alegría para siempre, si quieres estar en la presencia de Dios y ser uno de sus santos, porque la Biblia dice que nosotros seremos como los santos ángeles de Dios en el cielo. Si tú quieres ser como uno de los santos ángeles de Dios que están en el cielo, pues tú tienes que santificarte, tú tienes que limpiarte, tú tienes que juntarte con Dios, tienes que guardarle la palabra de Dios, tienes que sacrificarte en esta tierra para vivir para Dios. Pues la Biblia dice que Dios honra a los que le honran y se dejará hallar de los que le buscan. Jesús dijo, el que no esté dispuesto a perder su vida en esta tierra por causa de mí, no me merece. No me merece, dijo Jesús. Y tú preguntas ¿por qué? Porque Jesús estuvo dispuesto a perder su vida para salvar la tuya. ¿Comprende? Jesús estuvo dispuesto a perder su vida en esta tierra para salvar la tuya.
Así que el mínimo sacrificio que Dios espera de ti es que tú hagas lo mismo por Él. Que estés dispuesto a perder tu vida en esta tierra por causa de Él. No que te deje matar o asesinar, no. Que te abstenga de vivir la vida desordenada que se vive en el mundo. Que te abstenga a los placeres del mundo. Que te abstenga, que rechace vivir la vida desenfrenada del mundo para vivir la vida conforme al orden establecido por Dios en su santa y divina palabra. Los que andan según las pasiones y según los deseos y según la vanidad del mundo, los que andan viven su vida así, no pueden agradar a Dios. Y si no pueden agradar a Dios aquí en la tierra, tampoco van a agradar a Dios en el cielo. Satanás y sus ángeles fueron arrojados del cielo. ¿Sabe por qué? Por el mismo pecado de Adán y Eva. Desobedecieron a Dios. Desobedecieron a Dios. Y como Satanás desobedeció a Dios, y con él, dice la Biblia que una tercera parte de los ángeles de Dios siguió a Satanás en desobediencia y rebelión. El 33% de los ángeles de Dios se rebelaron contra la palabra de Dios en el cielo. Y los demás ángeles los expulsaron del cielo. Los expulsaron. La Biblia dice que en el cielo hay millares de ángeles. Yo no sé si usted ha contado hasta 1.000.000 de millones. No es 2.000 millones, no es 3.000 millones, ni 4.000 millones, ni 5.000 millones. Es 1.000.000 de millones. Y no dice 1.000.000 de millones, millares de millares. Así que el 33% que traicionó a Dios no fueron 2 ángeles, no, ni 2, ni 3. Por eso es que hay tanto demonio en esta tierra. ¿Alguien dice amén? Si Dios arrojó a Lucifer del cielo y arrojó a los ángeles que pecaron, ¿tú crees que Dios va a llevar pecadores de aquí para allá? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Tú crees que Dios va a llevar pecadores de aquí para allá? Si los que estaban allá los sacó de allá. Los pecadores de allá los sacó, los expulsó. ¿Alguno de nosotros se atreve a pensar que es mejor que un ángel de Dios? No, hermano. No sea tan soberbio si usted piensa eso. No crea jamás que usted es más importante que un santo ángel de Dios. Y si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los sacó de su presencia, los sacó del cielo y los sentenció al infierno, de esta tierra Él no va a llevar pecadores para allá. Él va a llevar a los que guarden su palabra. Él va a llevar para el cielo a los que se refugian en Cristo Jesús, a los que aceptan a Cristo como el Señor de su vida y permiten a Jesucristo señorear su vida. ¿Cuántos tienen a Jesús como Señor? Levanten la mano los que tienen a Jesús como el Señor. ¿Sabe qué es el Señor? El Señor es el que manda. El Señor es el que manda. Pues si Jesús es el Señor tuyo, su palabra te debe gobernar de hoy en adelante. De hoy en adelante, tú ni yo vamos a hacer algo que no esté de acuerdo con la voz de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros y resucitó para gloria de su nombre. Si hay alguno aquí que no ha hecho ese pacto con Dios y ese compromiso con Dios de aceptar a Cristo en su corazón y ponerlo como el Señor de su vida, si alguno en esta mañana todavía no le ha entregado su vida por completo en las manos a Dios, Señor, te entrego mi vida, yo quiero ser tu hija y vivir para ti, y quieren esta mañana entregarle su vida a Jesucristo para que sea salvo en el día postrero, yo te invito a pasar delante y a hacer profesión de fe públicamente. ¿Hay alguien ahí entre los que me están oyendo que quiere hacer compromiso con Dios? ¿Que quiere hacer pacto con Dios? ¿Que quiere entregarle su vida al Señor y decidirse vivir para Él, para recibir la salvación, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida de Dios?
El que no acepta a Cristo no va a estar escrito en el libro de la vida. Es los que aceptan a Cristo. Pues la Escritura dice: el que creyere en Jesucristo y fuere bautizado en su nombre, ese será salvo. El que creyere en Jesucristo y fuere bautizado en su nombre, será salvo. Será escrito en el libro de la vida de Dios. Y cuando llegue el momento de pasar la eternidad, te busquen en los libros: ¿quién es este fulano de tal, de Cancino Adentro, de la iglesia de la congregación Canal de Gracia, el pastor Ángel y Heidi Félix allí? Sí, ellos, aquí tenemos cuenta de ellos. Ábranle la puerta del reino de los cielos, ábranle la puerta del jardín, ábranle la puerta, que esos son de aquí. Eso están escrito en el libro. Eso hay testigos. Cuando me pregunten a mí, la iglesia va a testificar allá. Cuando me pregunten a mí: ¿usted conoce ese? ¿Usted conoce a esa? Aleluya. Esa se convirtió. Esa aceptó a Jesucristo. Esa se arrepintió. Ese se arrepintió de sus pecados. Usted bautizó a ese. Usted da testimonio de ese. Pues sí, yo como iglesia de Jesucristo doy testimonio de que ese es uno de los míos, que trabajó allá en Cancino. Señor, concédele tu gracia y te den para adentro. Pónganmele la ropa. Pónganle la ropa a ese. Pónganle una corona en la cabeza. Pónganle ropa angelicales. Ay, yo no sé si te van a poner ancla en la espalda. Yo no sé. Lo que sí sé que dice la Biblia, que te van a vestir de blanco y te van a poner una corona de oro en la cabeza y te van a poner diademas. Ah, gloria. Y te van a recompensar y te van a declarar en aquel día: hijo de Dios, hija de Dios, heredera del reino de los cielos. Entra en el gozo de tu Señor. Entra a la comunión con Dios. Entra a la paz con Dios. Aleluya. Reconcíliate con el Señor en esta mañana.